Muchas gracias, señor presidente. Señorías, una vez más tenemos que asistir a un debate que proviene de las tripas del señor Rodríguez Feijó. Y lo digo porque resulta muy sucio, muy desagradable tener que ver cómo se saca las tripas en directo día tras día para ensuciar todo lo que tenga que ver con los servicios y los derechos sociales de los que disponemos, a pesar de su pésima oposición en el Principado de Asturias. Y mire, por muchas entrañas que le ponga, nunca podrá hacer sombra a tantas políticas que se han puesto en marcha en Asturias por gobiernos socialistas, políticas y recursos como el ERA, que siguen siendo un ejemplo. Le molesta y lo sé, para usted es como un dolor de barriga más. Pero mire, escucharle a usted día tras día expulsar esa basura visceral y ver cómo lo hace en esta Cámara, en cada sesión, como si se tratara de un contenedor público, y lo digo de forma figurada para que se me entienda, ¿no?, supone un rechazo palpable a la vista de las intervenciones que me suelen preceder, pero yo creo que supone sobre todo un rechazo mayor para lo que representa esta Cámara. Creo que ya se lo dejamos claro el lunes en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales. Hablábamos de la Ley de Dependencia, ¿lo recuerda?, cuando le decíamos que supuso una revolución en cuanto a que las personas podrían disponer de autonomía personal y de una atención especializada para las situaciones de dependencia de una forma digna, sabiendo además que esto se logró hace ya más de 10 años, por consenso, que sin duda era necesario la unanimidad para hacerlo realidad. Y, sin embargo, con el Real Decreto Ley de 2012, donde ustedes recortaron especialmente a los mayores, por los que hoy tanto se rasgan las vestiduras, supuso un recorte real de más de 2.800 millones de euros. El Gobierno del PP, por el que serán ustedes recordados, y que tanto, ya que tanto les gustan las herencias, supuso expulsar a 170.000 cuidadoras familiares del convenio de la Seguridad Social, recortó un 15% a otras 400.000 personas de la prestación económica. No sé si con las mismas tripas con las que habitualmente carga el portavoz del PP contra los recursos públicos como el ERA o a la gestión de los gobiernos socialistas, podría referirse también a las injusticias ejercidas por el Partido Popular cuando gozaban de ese rodillo de mayoría absoluta. No sé cómo se atreven a levantar sospechas y a hablar, como aquí lo han hecho en esta Cámara, de abuso o de maltrato en las residencias públicas. No ven y no se dan cuenta que no están en condiciones de hablar en este respecto cuando tenemos en cuenta 125.000 personas que fallecieron sin percibir la prestación o el servicio que les reconocía precisamente la propia Ley de Dependencia, cuando muchas de esas personas podían haberse beneficiado de servicios como los que ofrece el ERA, con entornos acogedores, con la garantía de ofrecer cuidados especializados, adaptados a cada persona, contando además con los mejores profesionales. Porque el ERA supone eso, supone el bienestar de nuestros mayores. Es un recurso necesario que garantiza la igualdad de oportunidades, además de dar un servicio de calidad. Y respecto a los mecanismos de control, que es de lo que hoy estamos hablando, de los que dispone el propio organismo autónomo, ya se dijo que está regulado por el artículo 54.1 del TREPA, lo dijo ya anteriormente la consejera, que está aquí delante, en la cual queda sometido a la función interventora. Y dice así, para que quede claro: todos los actos, documentos y expedientes de la Administración del Principado y de sus organismos autónomos, de los que pueden derivarse derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. Por tanto, el ERA, como cualquier organismo público, queda sometido al régimen de la contabilidad pública, lo que no impide que sea sometido a auditoría pública, que en este caso tendrá que incluirse en los planes anuales tanto de la Intervención General como de la Sindicatura de Cuentas. Se lo explicaba bien la consejera el otro día, el día que la interpeló, que de hecho hizo referencia a la auditoría realizada en el ERA respecto a contratos menores y a subvenciones. Le dijo que se había regularizado un 95% de la contratación. Y a usted le parece poco. También es verdad que daba la sensación de que usted no se había ni siquiera leído ni esto ni ningún otro informe y tuvieron que invitarle a hacerlo. Recordarle que la propia Sindicatura de Cuentas incluyó en el último plan la auditoría integral del organismo. Por tanto, no sea que viene tanto empeño en una auditoría externa, cuando disponemos
de todos estos mecanismos, incluso del Consejo de Administración del ERA, donde ustedes también forman parte a través de un representante. ¿Me quiere decir que no confían en el representante que ustedes mismos designaron en el Consejo de Administración del ERA? ¿Me quiere decir que no confían en la intervención general? ¿Me quieren decir que no confían en la Sindicatura de Cuentas cuando destacadas compañeras suyas aquí presentes han dirigido precisamente estos organismos? No confían ustedes en nadie, señoría, y ni siquiera confían en los propios funcionarios de esta Administración pública. Por tanto, no quieran ustedes que confiemos en lo que nos proponen. Y para ir finalizando, ya que si confían en algo que tenga que ver con lo público, es decir, con el interés general, háganlo desde el respeto, de forma constructiva y no con tanta zafiedad. Y mire, señor Matías, por enésima vez, le decimos no a usted y a sus vísceras. Muchas gracias.